soy editor de Oráculo Ediciones. Estamos con la presencia de Claudio García Fanlo, autor del libro, y de Carlos Abraham, prologuista. Estamos muy agradecidos por ustedes por haber venido en este día un poco inclemente del tiempo, por dar en la Usina Cultural, por darnos el espacio. La verdad es un lugar precioso y profundamente literario, justamente para este motivo, ¿no? Bueno, vamos a dar paso un poco a una introducción a qué es el disco Concaré, porque está conectado también a La Casa Hiperbólica, que es un disco que editamos con nuestro sello editorial el año pasado, en formato novel también, dentro de lo que después se denominó La Saga Hiperbólica, que la verdad es un libro de muchísima calidad. Estamos muy contentos en la editorial por contar con Claudio y ahora como prologuista con este gran investigador de nuestro género fantástico que es Carlos Abraham. Así que bueno, vamos a pasar justamente a las palabras del prologuista. Buenas tardes, noches. No sé si decir tardes o noches. Yo preparé un pequeño texto, no llega a ensayo, sino un texto como tratando de comprender o de pensar un poco el disco de Concaré, que es el libro que estamos presentando hoy, y comprender un poco su vinculación con la obra de Lovecraft. Yo vengo de escribir un libro que se llama Lovecraft en Argentina, entonces estoy un poco sensibilizado ante el material que está vinculado a ese autor, y por eso un poco este texto aborda tanto el libro de Fanlo como la influencia de este autor tan querido por todos nosotros. El mundo del horror literario es sumamente vasto y lleno de matices. Lo integran corrientes tan disímiles como los cuentos de hadas macabros de estirpe medieval, la novela gótica clásica, el cuento fantástico decimonónico al estilo de Poe y de Hoffman, la narrativa gore contemporánea, influida por el mundo de la historieta y del cine, y la obra de Lovecraft con su entrevisto trasfondo de oscuros mitos, y hasta las leyendas folclóricas criollas como el lobizón, la luz mala y el pomberito. En otras palabras, un escritor tiene muchas fuentes donde abrevar, muchos caminos distintos para elegir. El primer libro que leí de Claudio García Fanlo fue El Devorador, publicado en 2009, en el marco de una investigación que me encontraba haciendo para un libro titulado Historia del terror en la Argentina. El libro de Claudio era un conjunto de relatos estructurados en base a la noción darletiana de que nuestro país, de que nuestro planeta es el campo de batalla de deidades cósmicas de signos opuestos. Esa temprana obra era en buena medida un homenaje a Lovecraft. Por ejemplo, incluía su fotografía en la primera página y algunos elementos del contexto general de las historias compartían el marco general de los relatos del narrador de Providence. Me agradó mucho el hecho de que un autor argentino formase parte, a través de su escritura, de ese amplio y dinámico corpus textual llamado Los mitos de Cthulhu. Lovecraft nunca buscó que el universo narrativo que había construido fuera escrito únicamente por él, sino que incitó a sus amigos como Robert Howard, August Derleth y Robert Bloch, el autor de Psicosis, a continuar y desarrollar sus temas agregando sucesos siniestros, divinidades macabras o libros diabólicos. Como toda mitología, la Lovecraftiana no es obra de un único autor, sino un proceso amplio y grupal. Ahora bien, en toda influencia literaria existe un peligro. Una influencia literaria puede ser un alimento espiritual que enriquece y fecunda una obra, pero también puede ser una cárcel. Son innumerables las voces de papel y de tinta que no han podido escapar de la huella de un gran autor, cuyo estilo, costumbres retóricas y elección de temas han dejado de ser puertas y se han convertido en muros. Lovecraft es precisamente uno de los autores más riesgosos en este sentido. Sus relatos y novelas son tan personales que cualquier aproximación realizada por una pluma sin un fuerte mundo propio resulta inconvincente. La literatura universal de las últimas décadas está llena de pastiches y de textos más o menos serviles que iteran en cada página nombres como Nyarlathotep, Cthulhu y Azathoth, o expresiones como innombrable, abominable y geometría no euclidiana, o finales en los cuales el protagonista se sume en la locura, o revelaciones de antiguos libros entre los que nunca falta el Necronomicon. Nada agregan esos epílogos.
Algo similar ocurre con las segundas partes de los libros y también de las películas. Hay autores que han optado por imitarse a sí mismos, llenando página tras página con variaciones sobre un mismo tema. Es el caso de Anne McCaffrey y sus novelas sobre dragones, o el de Frank Herbert, que tras haber escrito Dune, se consagró a la lucrativa redacción de flojísimas secuelas. Por el contrario, hay casos en que las segundas partes son buenas. Por ejemplo, la segunda parte del Quijote innova con respecto a la primera, introduciendo el uso revolucionario de la intertextualidad. También la segunda parte de Fausto trasciende la original, abarcando temas universales y problemas filosóficos que la primera no trataba. En otras palabras, solamente es fructífera la influencia si el elemento causal de la inspiración es asimilado y convertido en algo distinto, en algo que trascienda la fuente y abra nuevos caminos. Por eso los antiguos hablaban de la imitatio, consistente en la aproximación a un modelo prestigioso, pero que nunca podía carecer de la emulatio, que es la superación de ese modelo, la trascendencia con respecto a ese modelo original. Un ejemplo interesante es esta novela. El disco de Poincaré es un abordaje original del mundo y de las obsesiones del autor de Providence. Sin entrar en detalles que adelanten los secretos de la trama, me voy a limitar a mencionar que está articulada en torno a una psicóloga que atiende a individuos con características llamativas. Uno es Orestes, cuya mente está en blanco y no consigue recordar su pasado. Progresivamente, el lector va comprendiendo que esa particular amnesia fue provocada por ciertas criaturas, a las cuales no vamos a ir conociendo de modo directo, sino a través de las huellas que han dejado en su mente. Otro caso es el de un hombre que dice estar ocupando un cuerpo que no le pertenece. Hay ecos de Shadow Out of Time, y que tiende a infligirse amputaciones y modificaciones somáticas con el fin de recuperar su forma original. Otro caso es el de una mujer con la extraña angustia de creer que está muerta y condenada a vagar sin rumbo entre los vivos. Estos destinos no son presentados de modo directo, sino a través de una psicóloga que los interpreta con la mirada o las anteojeras de su profesión. Otro elemento destacable es la ambientación argentina de la obra, lo que constituye un respiro tras el aluvión de textos ubicados en Salem, en el revisitado Arkham o en otros pueblos ficticios o reales que habían sido empleados por Lovecraft. Esto prueba que la Argentina es una tierra tan propicia al horror como cualquier otra, incluso más si miramos los episodios de nuestra historia nacional. La novela de Fanlo abunda en detalles interesantes. Me voy a limitar a mencionar dos. Uno es el uso de simetrías, como la de ese hombre cuya tortura es olvidar y esa mujer cuya tortura es recordar. La función de estas simetrías es dar unidad y estructura a la obra. Otro detalle que constituye otro agregado original al mundo de Lovecraft es el aprovechamiento del potencial macabro del mundo cibernético que nos envuelve. Bueno, para concluir, diré que el disco de Poincaré es una novela que combina el homenaje a un autor clásico del género de terror que todos queremos, con una perspectiva muy original y renovadora. La ambientación argentina, el uso de temas nuevos que no habían sido transitados en buena medida en el género de terror, y por eso es una obra que está, por un lado, entroncada con lo más clásico del género y por el otro lado, renueva. Y bueno, eso fue una de las razones que me llevaron a tener ganas de redactar el prólogo, porque realmente pienso que es una novela muy destacable. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias, Carlos. La verdad que estamos muy contentos con que hayas hecho el prólogo para este libro, porque bueno, estamos muy felices de poder contar con material tuyo que es de mucha calidad y todos tus años de investigación en este género también. La verdad que vale la pena que poder difundirlos en toda oportunidad que tengamos. Vamos a pasar ahora con Claudio García Fanlo, el autor, y quisiera empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a tomar un poco el espíritu de Lovecraft, ¿no? Y traerlo a Argentina, cuando, como mencionaba muy bien Carlos, hay una especie de derrotero de autores internacionales que lo que han hecho es tomar algunos personajes, pero no
no le han agregado capaz una dosis de mucha originalidad, ¿no? Se han limitado a repetir un poco o intentado vagamente repetir la pluma, ¿no?, de Lovecraft. ¿Qué es lo que te llevó a vos a traerlos a Argentina? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta que me hace Diego en realidad me retrotrae, digamos, a muchísimos años atrás. Yo tomé contacto con Lovecraft como cualquier lector, con cualquier autor del género que a uno le gusta o le atrae. En este caso era el género del horror. Tomé contacto circunstancialmente, siempre lo comento, con un cuento que leí de un libro que me regaló mi hermano. Y bueno, a partir de ahí es como que me atrapó, digamos, la atmósfera de relatos y de seres cósmicos, digamos, que usa Lovecraft para materializar sus obsesiones. Y bueno, durante muchísimos años fui un lector como cualquiera, tratando de acaparar los libros, cuanto libro veía de Lovecraft, me lo compraba. Después, con el tiempo, me surgió, digamos, investigar un poco sobre el círculo de lectores. Me enteré que era como una especie de escritor de culto, que son aquellos, digamos, que de alguna manera son continuados, digamos, su esencia, digamos, continúa en el relato que hacen otros escritores. Y bueno, irremediablemente un día caí seducido por la idea de escribir también mis ideas, digamos, en base, digamos, al universo lovecraftiano. Y me pareció que lo correcto era hacerlo dentro del ámbito de lo que yo conocía, digamos, de que para escribir sobre algo tenés que conocer sobre lo que escribís. O sea, no se puede escribir, no se puede ambientar un cuento, una novela en una ciudad que uno nunca estuvo, no tiene ninguna referencia. O sea, hay que conocer de urbanismo, de geografía, de historia, de cultura, de cómo es la gente. Y bueno, obviamente que de lo que más conocía yo era de mi barrio. Así que todos mis primeros cuentos, a los que hace referencia Carlos, que son los del libro El Devorador y otros cuentos de horror, transcurren en el barrio de Villa Crespo, en la calle Murillo, y muchos en el departamento donde yo vivía. O sea, los vecinos y de tomar situaciones de la vida diaria. Así que bueno, a partir de ahí, bueno, obviamente que el universo lovecraftiano hace que uno se proyecte, digamos, a niveles que traspasan toda esa escenografía barrial y mundana. Pero digamos que la esencia sí, la esencia fue anclarla, digamos, en lo cotidiano. Aparte creo que uno se asusta o digamos, cuando cree que el horror, digamos, que le están narrando es posible en el ambiente en donde uno está viviendo. Digamos, si el horror está pasando, digamos, en un planeta lejano del universo, uno de última dice, bueno, apago la luz, me voy a dormir, total, acá no pasa nada. Pero bueno, cuando puede pasar en el departamento del vecino, o abajo de tu cama, o abajo de la mesa de un bar, ahí es donde uno empieza a preocuparse, digamos. Y en el caso, como decíamos anteriormente, el disco de Poincaré precede otro libro que es La Casa Hiperbólica, ¿no? ¿Y qué te llevó a esta idea de hacer como una serie de libros conectados, ¿no? Si bien son autónomos, pero tienen una ideación. Bueno, con la Casa Hiperbólica, digamos, ahí yo, después del Devorador, escribí otro libro de cuentos, que se llamó Profundo Buenos Aires, que digamos, seguía la misma temática. También lo sacamos con Diego, pero con otra editorial. Y bueno, aquí hay que hacer mención a una persona, digamos, que influye mucho, digamos, en mi vida literaria, que es Nadia, que está acá presente, que es la correctora de los libros, y es como una especie de bichito que me trabaja la cabeza constantemente
sobre todas las cuestiones, digamos, que tienen que ver con el abordaje mío en la literatura. Y bueno, ella siempre me alentaba, digamos, a expandir, digamos, la narración de lo que es el cuento, a extenderlo hacia un género que es la novela, el cual yo no lo domino tanto porque siempre me gustaron más los cuentos y fui lector de cuentos. Y bueno, como todo, hay que leer para poder escribir. Yo por lo menos tengo esa teoría, que no se puede escribir de un género en el que uno no ha sido un buen lector. Así que bueno, inicié todo un proceso de lectura y de abordaje del género, que es totalmente distinto al del cuento. Bueno, y al abordar el mismo género de novela, propone una riqueza, digamos, de recursos literarios, excede, digamos, al cuento, no porque sea mejor o peor, simplemente porque es otra metodología de relato. Y bueno, precisamente también ofrece variantes que a mí me potenciaron, digamos, crear, digamos, este mundo de la saga hiperbólica. Obviamente que primero, cuando empecé a escribir la casa hiperbólica, era un desafío de acumulación de palabras, digamos. Yo les pasaba mensajes por WhatsApp a Nadia, van 5.000 palabras, van 6.000, van 7.000, así, y la novela se fue armando. Y cuando terminó la novela quedó un montón de cosas que uno dijo, esto no puede quedar acá. Y a partir de ahí es que concebimos la idea de la construcción de la saga hiperbólica. Había que continuar con la historia, continuar con los personajes y aprovechar las posibilidades que daba esta locura que se propone en la casa hiperbólica. Y ya yendo de lleno, digamos, al disco de Poincaré, para que un poco ilustrar a nuestros amigos presentes, ¿cuál es el núcleo? ¿De qué trata? Bueno, el disco de Poincaré, ahora yo después le voy a hacer por ahí también algún otro reconto, de alguna manera es la continuación de la casa hiperbólica, no la continuación en el sentido de la segunda parte, o tengo que leer la primera para... Esos son dos libros, digamos, que se pueden leer separados, pero que tienen un núcleo común. En el primer libro, que es la casa hiperbólica, obviamente que toda la situación se ambienta en un escenario físico que es la casa. En el disco de Poincaré, todo ese escenario se traslada a la mente de uno de los personajes. O sea, todo lo que sucede en el primer libro, de alguna manera, está en un plano abstracto, digamos, que es la mente de Orestes, y que es precisamente lo que él olvida, porque hay que decirlo, así empieza el libro, como decía Carlos. Orestes, que es uno de los protagonistas de la casa hiperbólica, es el protagonista del disco de Poincaré, y olvida completamente todo lo que pasó en el primer libro. Nosotros como lectores nos interesa saber qué pasó con todos esos recuerdos, y la trama del libro trata sobre eso, sobre cómo recuperar y por qué pasó lo que pasó, y qué intereses fantásticos rodean el misterio de la amnesia de Orestes. Hay algo que tanto en las dos novelas me fascina, que es que vos no solo tomás o te referenciás a, como decía muy bien Carlos, de creaciones puramente de monstruos de Lovecraft, digamos así, para poner un término muy burdo pero directo, sino que vos aportás tu monstruología también, incluso tu propio Necronomicon, digamos. Eso, ¿cómo logras que entre en balance, digamos, con lo que un lector de Lovecraft conoce y empieza a agregarle a esa mitología, ¿no? ¿Cómo llegas a ese punto de balance sin que quizás tenga mucho peso los monstruos de Lovecraft en detrimento un poco de lo que vos vas agregando, ¿no? O sea, tu propia mitología? Bueno, uno va abordando eso
con cierta modestia, digamos. O sea, uno es un admirador de Lovecraft y uno se considera, digamos, un continuador. Entonces ya, digamos que uno conscientemente se pone como en un segundo plano, o sea, no quiere tapar al maestro, digamos, quiere, digamos, de alguna manera acompañarlo, digamos, pero de alguna manera pasa por ahí. De cualquier manera, cuando uno hace ese tipo de maniobras arriesgadas, de querer incorporar cosas propias a un universo que es público, en el sentido de es público porque es propiedad de los fanáticos de Lovecraft, por supuesto que corre el riesgo, como me ha pasado, de que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que uno escribe, o sea, son cosas que uno tiene que lidiar con el lector ese que es purista y que no le gusta que le mezclen las cosas, y que quiere ver a Lovecraft siempre de una manera. Cuando uno arrima, digamos, una criaturita ahí media monstruosa que no pertenece al universo original de Lovecraft, por ahí viene algún palo. Pero bueno, pero de cualquier manera, referido a la pregunta que vos decís, uno se aproxima desde la modestia, digamos, desde aportar algo más a ese universo creado por Lovecraft. Y ahora vamos a hablar un poco, si querés retomar algún punto más. ¿Cuál es el futuro ahora, no? Después del disco de Poincaré, ¿continúa la saga hiperbólica? Sí, la saga hiperbólica continúa. De hecho está en proceso. Está en proceso. El tercer libro ya está iniciado. Es algo que no se puede detener. Obviamente que no puedo adelantar nada. Pero sí, la saga va a tener un tercer libro. Yo creo que va a ser una conclusión absolutamente inesperada y para todos, incluso para mí, que tampoco sé cómo termina. Pero vamos a tratar de que, o sea, hay ideas que tengo en la cabeza que una vez que con Nadia que me ayude a descifrar algunos intríngulis, creo que va a ser una muy buena conclusión para esta saga. Después, no sé qué pasará. Bueno, ¿querés agregar algo más de la historia o te parece que está...? No había redactado un texto como el de mi amigo Carlos Abraham, que es un erudito, al cual le agradezco muchísimo, vive en La Plata y se acercó hasta aquí para compartir este acto con ustedes y conmigo, así que Carlos, te agradezco mucho. Aparte yo lo admiro porque es un gran investigador, ensayista, el hombre es muy modesto, como todos los escritores, como todos los escritores que no somos conocidos. Así que bueno, simplemente redacté una guía, a veces es el cuarto libro, o sea que es la cuarta presentación. Algunos me han criticado que no hablo mucho en las presentaciones, dejo hablar a los demás, hago algún chiste, parezco medio el que anima un poco la cosa en vez de ser el escritor. Así que esta vez me tomé un poco el trabajito de delinear una serie de pautas nada más que tienen que ver un poco con algunas cuestiones que algunos me preguntan sobre por qué escribo, sobre qué escribo y para quién escribo. Y ahora voy a hacer una pequeña pausa para ponerme los lentes, porque si no... Bueno, aprovecho esta pequeña pausa solo para hacerte una pregunta a Carlos. ¿Por qué crees vos, que sos un gran investigador de este escritor de Providence y del género en sí, qué es lo que después de tantas décadas ya de fallecido Lovecraft nos sigue intrigando de él, no solo el aspecto de sus relatos, ¿no? Pero qué elemento todavía en el siglo XXI nos sigue atrayendo a Lovecraft? Bueno, habría muchas cosas que hoy en día nos unen a Lovecraft, así como nos unen a Edgar Allan Poe. Yo pienso que quizá aparte del estilo tan refinado de nuestro amigo de Providence,
Hay una noción en Lovecraft de que el ser humano no es el centro de la creación, sino que es simplemente un peón más, una pieza de ajedrez en las manos de fuerzas desconocidas. En cierto modo, algo que hizo Lovecraft fue quitar el antropocentrismo de la literatura, porque aparecen criaturas inexplicables, seres inmensamente grandes que luchan entre sí, y el ser humano es simplemente algo que aplastan a su paso, de lo cual no se preocupan demasiado. Entonces, en Lovecraft existe una noción de un universo frío, de un universo inhumano, un universo compuesto meramente por fuerzas a veces explicables, pero la mayor parte de las veces inexplicables. Es un universo en el cual el ser humano está a punto de perecer constantemente. Y yo pienso que nos sigue interesando esa posición porque es una visión que coincide bastante con lo que parece ser que es realmente el universo. Lovecraft es un autor que tiene una visión filosófica que coloca al ser humano fuera del centro de la acción, y entonces yo pienso que dio un giro copernicano en cuanto a la concepción del horror, la concepción de la ciencia ficción y la concepción de la literatura fantástica en general. Yo pienso que por eso nos sigue impactando tanto hoy en día, nos sigue interesando, y aparte transmitió esa idea general, esa idea global, de una manera muy hábil. Si uno comienza a leer en detalle algunos de sus relatos, sea El Templo, que es la historia de un capitán de un submarino alemán que queda sin funcionamiento de sus motores y se va hundiendo lentamente en el fondo de los océanos, entonces es un ser humano del umbral de la muerte, o sea, por ejemplo, El color que cayó del cielo, donde hay un asteroide que produce efectos extraños en la población circundante. Bueno, están narrados con tanta habilidad y van generando una expectativa en el lector que en ningún momento, por un lado, en ningún momento se da cuenta cuál será el final, y por el otro lado, aunque a veces tenga intuiciones sobre eso, quiere conocerlo igual, como ocurría en el caso de los griegos, que muchas veces sabían cuál era el final de las tragedias de Esquilo, de Sófocles o de Eurípides, pero aún así estaban tan bien llevadas que querían ver cómo era el desarrollo de una historia que en el fondo ya conocían. Bueno, eso pasa un poco en Lovecraft. Se trata de una combinación muy inusual porque es bastante insólito en la literatura en general, entre un pensamiento completamente revolucionario y que contaba con la tradición del horror anterior, y a la vez una habilidad literaria, estilística, formal y constructiva, tan grande que generaba que nos enamoremos de esos temas, y que aunque a veces ciertos postulados, por ejemplo, respecto al origen de la humanidad eran un poco discutibles, los narraba tan bien que uno, en cierto modo, desearía que fueran ciertos. Antes de comenzar, para no olvidarme después, me quiero también agradecer a Orcas. Por supuesto, nuestro portadista, Orcas Sasa, un aplauso por favor. Muy profundamente agradecidos, porque la verdad que el arte de tapa en los dos libros es exquisito. Aquí están expuestas, está la tapa y además los otros diseños que fueron inspirados. A nuestra correctora Nadia también, un aplauso por favor, que precisa por la mitad de Oracle Ediciones. Sí,
Orcas tiene la capacidad con su arte, de hacer que, por ejemplo, con Diego nos peleemos por elegir cuál va a ser la tapa del libro. Porque, claro, todos los cuadros de Orcas son geniales, pero claro, a algunos les gusta más uno que otro. Y bueno, esta vez te tocó perder, Diego. ¿Qué va a hacer? No, pero para hacer honor, Diego quería que aquel cuadro que está allá sea la tapa. Igual coincido. Yo votaba por él. Aunque no coincidimos, ha quedado perfecto y realmente el pincel y la creatividad que pone y el misticismo que pone Orcas en cada una de sus pinturas es exquisito y le estamos agradecidos. Aparte, Orcas no trabaja con bocetos. Yo la primera vez cuando él empezó a trabajar para la Casa Hiperbólica, que yo le di el texto para que él tuviese una aproximación y pudiera imaginar y crear, 2 o 3 semanas ya estaba medio asustado que no me escribía y digo, a ver, ¿en qué andará? Y le pregunté, ¿cómo va? Del boceto, ¿cómo va? No, ¿qué boceto? Me dice, no, yo pinto cuadros, me dice. Así que voy a pintar 2, 3, 4, los que sean. Todos los que me impiden. Así que son todos los modelos para las tapas de Orcas son originales y exceden al libro. O sea que él ya verá de hacer su colección privada de la saga hiperbólica. Yo soy admirador de Orcas y él, no sé por qué, es admirador de lo que yo escribo. Pero bueno. Bueno, con respecto a lo que les quería comentar, no es un discurso ni nada por el estilo, pero tengo como una guía. Muchas veces, muchos de ustedes o amigos, compañeros me preguntan ¿por qué escribís? ¿Sobre qué escribís? ¿Para qué escribís? O sea, preguntas las normales que uno se hace sobre cualquier mortal. En una entrevista que me hizo Nadia hace ya algunos años, y que creo que tenemos que actualizarla, porque creo que ya pienso distinto de todo lo que contesté en esa entrevista, yo le decía que ella me preguntaba sobre la obra mía, y yo le decía que hay una suerte de crisis existencial y de cuestionamiento de la realidad en toda mi obra. Que suena como una temática no por ahí de un escritor, sino de una persona, digamos, que tiene algunos problemas con la realidad. Pero bueno, diría que para ser fiel a lo que yo dije en ese momento, o sea, los temas que a mí me obsesionan y que yo de alguna manera los vuelco, digamos, en mi literatura, es la construcción de la realidad, la ilusión del tiempo y la relatividad del espacio. O sea, está todo en duda, ¿no? Realmente la pregunta, digamos, que resumiría todo esto es ¿qué es lo real? Digamos. O sea, hay una gran duda en mí sobre qué es lo real y qué sentido tiene todo, digamos. Pero bueno, a partir de estas cuestiones, cuando uno tiene este tipo de planteos, bueno, también te preocupan otras cosas, ojo, te preocupa cómo sale Vélez los domingos, si va a llover y si va a poder salir a correr, Pero digamos que en lo que atañe, digamos, al aspecto literario, estos son los temas, digamos, que yo trato de volcar. Y bueno, cuando todo esto respondería, digamos, a la pregunta ¿por qué escribo? Y que escribo por necesidad, o sea, tengo la necesidad de encontrarle una explicación a las cosas y de alguna manera elegí la literatura para expresarlo, digamos. Podría haber ido al psicólogo también, pero por ahora me manejo con los libros. Tengo amigas psicólogas que están presentes que me pueden recomendar algunos profesionales muy buenos. Pero bueno, yo escribo por necesidad, escribo porque lo necesito hacer, porque tengo preguntas internas que después no tengo las respuestas, pero trato de trasladarlas, digamos, al formato literario. Y el formato literario obviamente requiere de cierta técnica y de volcarlo de una manera que sea interesante para los demás, para no dar lástima, digamos, sino de crear historias, digamos. Así es como nace la Casa Hiperbólica y nace un personaje como Cosi, que es el protagonista de la Casa Hiperbólica. Y Cosi, así nomás, dice
No soporto la simetría, me angustian los ángulos rectos y aborrezco el misterio de las paralelas. Siempre he sostenido que la tiranía de las rectas, polígonos y poliedros asfixian nuestros sentidos y atrofian nuestra percepción de la realidad. Creo que la estética de la geometría euclidiana ha limitado desde siempre nuestra percepción del mundo. Son palabras que están puestas en un personaje y que espero que de alguna manera están reflejando ese cuestionamiento de la realidad a que yo hacía mención. Cauchy tiene que encontrar una justificación de porque uno necesita respuestas. Y Cauchy cree que las encuentra en la casa hiperbólica, construyendo la casa hiperbólica. Ahora que hablo un poco de la casa hiperbólica, paso al tema de sobre qué escribo. O sea, también acá está presente Luis, mi hermano, que fue prologuista del libro anterior, un prólogo muy aclamado, muy exitoso, tanto como el libro mismo. Y él escribía en ese prólogo: en la casa hiperbólica no importa el principio ni el final de la historia, sino la experiencia que supone recorrerla en todos y cada uno de los capítulos que componen esta extraña novela de horror. Y desde luego vivir esa experiencia extraordinaria sin olvidar que todo lo que parece es. O sea que esto que él dice de la lectura como experiencia es esto que yo hablo de tratar de buscar la explicación en la cotidianeidad de los personajes de qué es lo que pasa con lo real y con la realidad. Así llegamos ahora al disco de Poincaré, donde como le comentaba Diego antes, la geometría y la arquitectura se trasladan de un espacio físico a una mente sin recuerdos. La memoria de Orestes se convierte en el terreno de disputa donde intervienen seres inimaginables que vienen un poco a brevar de este mundo cósmico que hablaba Carlos de Lovecraft, y también de virus informáticos y de la tecnología que hoy día es protagonista fundamental en nuestra vida. O sea que tenemos dos personajes, digamos, que motorizan las dos historias. Cauchy, que es un tipo que hace que las cosas pasen, y Orestes, que es un tipo al que le pasan las cosas. Orestes es más ese personaje que mencionaba Carlos Abraham, el personaje típico de los cuentos de Lovecraft. Personajes que padecen algo sin buscarlo, digamos. Y bueno, por eso que la apertura al plano de lo fantástico me permite ampliar todo este escenario de la cotidianidad, del barrio y de la Argentina, donde pasan las cosas, a un plano cósmico donde me posibilita incorporar elementos más propios del género fantástico, ¿no? Pero bueno, en realidad solo se trata de seguir viviendo la propia vida y de encontrar el sentido a las cosas. O sea, como bien decía Diego, en el disco hay un hombre que intenta recordar, una mujer que no puede olvidar. Los personajes atraviesan las vicisitudes que les propone una historia de corte fantástico, pero cargado con sus frustraciones y angustias cotidianas, propias del día a día, de lo que todos vivimos. Es decir, los personajes de los libros son personas normales que viven situaciones fantásticas. No pretendo construir un mundo de fantasías, sino llenar de fantasías el mundo que vivimos. Dice Orestes, nuestro protagonista del disco de Poincaré: Orestes se despertó con una extraña sensación. Entreabrió apenas los ojos. En cada parpadeo proyectaba difusas diapositivas de la realidad. Como un autómata, dejó que su brazo recorriera el entorno de sábanas revueltas, buscando algo o alguien en derredor. Pero la cama estaba vacía. No recordaba haber estado con alguien, pero tampoco haber estado solo. En realidad no recordaba nada. Ese es el comienzo del disco de Poincaré. Ya que a la pregunta de sobre qué escribo, bueno, escribo sobre cosas fantásticas, obviamente, ya, más o menos por el tenor, digamos, de todos los comentarios y de lo que han escuchado, ya se habrán dado cuenta por dónde viene la mano.
Además, muchos de ustedes ya han leído mis cuentos. Pero bueno, La Casa Hiperbólica y el disco de Poincaré, para mí son un llamado de atención, un grito de alarma. Son mi manera de cuestionar la realidad, de buscar un nuevo ángulo de observación que nos permita ver aquello que no vemos y de recordar que hay un límite de credibilidad a lo que nos ofrecen los sentidos. Escribo para ustedes, escribo para el lector circunstancial que el día de mañana va a comprar el libro, escribo para todos. Escribo porque necesito compartir mis obsesiones, mis preocupaciones y mi obra con la gente. Además, como me decía Diego, la saga va a continuar, la saga continúa, así que nos vamos a ver pronto. Hoy hace casi exactamente un año que presentamos La Casa Hiperbólica, fue el 7 de abril del 2015. Espero dentro de un año estar acá con todos ustedes y presentarles la conclusión de la saga. Espero que puedan leer los libros, que les guste. Si no les gusta, bueno, me lo irán diciendo. Soy una persona que, creo que se lo comentaba Marisa antes, que escucho mucho las devoluciones que tengo sobre las historias, sobre los personajes. Encuentro que la gente descubre cosas que yo mismo no he visto en mis propias historias. Desde ya con Orcas me pasa lo mismo. O sea, yo veo lo que él pinta y digo, ¿qué leyó? No digo que tomó, porque ya lo conozco, no digo ¿qué leyó? O sea, y mucha gente me viene, me habla del libro, me habla de los personajes y me habla de las situaciones, y yo me quedo mirándolo diciendo, qué interesante lo que me está diciendo, no lo había pensado. O sea, sin embargo, eso lo encontró ahí. Y todas esas cosas, yo, aunque quizá para el lector va a ser imperceptible, yo las voy incorporando. Así como todas las cosas que también trabajamos con Nadia. O sea, la construcción de un libro, por ahí para el que no tiene contacto con un autor o no es compañero de trabajo, no lo tiene tan cerca como por ahí me tienen muchos de ustedes, es una tarea, digamos, no es una tarea que el tipo se encierra a escribir y pierde contacto con el mundo. No, es una tarea en donde la interacción con el mundo y con la gente enriquece la creación. En mi caso, por lo menos, no solo la enriquece, sino que la hace posible. No podría escribir si no tuviera un retorno de la gente sobre lo que hago. Pero bueno, esto cierra un poco algunos interrogantes que alguna gente siempre me plantea. Bueno, creo que yo... Bueno, nuevamente estamos muy agradecidos Carlos Abraham, prologuista, Claudio García Fando, autor. Yo en representación de Oráculo Ediciones, feliz de poder contar con otro libro de Claudio. Esperamos ya el año que viene a ver si numéricamente podemos hacer exactamente el mismo día la presentación. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a Dain por habernos dado este espacio tan lindo. Y bueno, ahora la gente de Dain les va a ofrecer algo para tomar, un brindis. Pueden acercarse al mostrador, los que quieran adquirir el libro. Yo voy a estar ubicado en algún lugar para, si quieren llevarlo autografiado por el autor. Es una ocasión que no la van a tener siempre, aprovechenla. Y a todos aquellos que por el lado de la tecnología estén ya en el ámbito del ebook y del e-reader, a todos los que están presentes acá, me hacen saber por Facebook, por mail o por algún conocido, y yo les voy a enviar el archivo del EPUB para que se lo puedan descargar y tengan el libro también en formato electrónico. Sí, eso justamente iba a hablar de eso, que a la par que largamos el libro en formato físico, digamos, en papel, también lanzamos la versión digital. Hoy en día es como se está empezando a estilar eso, ¿no? Así que todos los que han venido nos
se pueden comunicar por Facebook con Claudio, con Oráculo Ediciones, que les hacemos llegar después por mail el link para tener el libro ya en un formato digital, ¿no? Así que bueno, gracias nuevamente a todos. Gracias por venir.